En este día especial vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Acuérdese que estuvimos en el capítulo 6 y hoy día pasamos al 7. El 6, en el 6:16, nos deja un versículo clave: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y algunos hermanos me dijeron, me gustó otro, no sé por qué, pero el 28, todos ellos son rebeldes, porfiados, y me marcaron esta parte, andan chismeando. Bien. Así que fue interesante el capítulo 6. Hoy día entramos al capítulo 7 y está hermoso y bello para seguir estudiando. Oramos, Señor Padre. En este instante vamos a leer tu palabra y pedimos tu gracia, tu dirección, tu presencia al momento que lo vayamos leyendo. Necesitamos de tu Espíritu Santo que abra nuestras vidas y te bendecimos por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su Biblia y abrimos en el capítulo 7. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. 8. 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Bien. Versículo 8. Bien. Empieza el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Pero Dios lo manda a donde: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Marqué yo puerta de la casa de Jehová y también marqué templo, porque después en este capítulo 7, posiblemente hasta el 11, habla del templo y de la casa de Jehová. Así que ténganlo ustedes bien presente en ese sentido. En la continuación, acuérdese que nosotros estuvimos leyendo el capítulo, a ver si fue el 3 o el 4. No, el 4 no fue. Y recorre las calles de Jerusalén entre buscando a alguien y no lo encontró. Y seguía ese término hacia adelante. Empieza con una idea principal, pero la idea no se corta, sino sigue avanzando. Entonces, aquí va a avanzar y nos va a llegar hasta un punto clave, un texto que Jesús usó, y es la idea de entender templo de Jehová, casa de Jehová. Bien, entonces Jehová lo manda a que se gane a la puerta, y Dios le dice: oíd palabra de Jehová a toda Judá, los que entráis por donde, por estas puertas, para adorar a Jehová. ¿Ya? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad, ¿qué cosa? Vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Caminos y vuestras obras. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. En estos versículos uno
va viendo conforme a lo que se va marcando, lo que marcaban templo, templo, templo de Jehová. ¿Quién eran? Eran los falsos profetas. Los falsos profetas engañaban al pueblo con la promesa de que Dios no permitiría que el templo, su morada terrenal, fuese destruido. Esta ilusión se vio fortalecida por la milagrosa salvación de Jerusalén durante el reinado de Ezequías y por la promesa de que David y su descendencia tendrían un reino eterno. Entonces, cuando Jeremías empieza a decir, viene el juicio, que el templo iba a ser destruido, que la ciudad iba a ser invadida y que del templo no iba a quedar nada, yo decía, no, el falso profeta decía, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, acusando a Jeremías que era un profeta mentiroso. Entonces era complicado para Jeremías esta posición. Ya había pasado un hecho milagroso de la salvación de Jerusalén, pero como que era la ciudad santa, ¿eh? La ciudad intocable, pero ahora venía el juicio permitido de parte de Dios en este sentido. Entonces marca templo de Jehová. Ahí de nuevo se repite, ¿dónde lo mandó Dios a Jeremías? A la casa de Jehová, ¿no es cierto? Ahora está usando en este versículo 4, templo, templo de Jehová. Sí, pero si mejorarais cumplidamente vuestros caminos y vuestra obra, de nuevo Dios le está marcando caminos, vuestros caminos y vuestra obra, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Cuando empezamos a ver, Dios habla de la vida personal de cada uno, de la relación que tiene ellos con Dios y la relación con el prójimo. Y todo ese camino, ese andar del hombre estaba mal, siendo el pueblo judío, siendo el pueblo de Jerusalén. Ellos estaban mal. ¿En qué? En su camino, su obra y entre hacer justicia, entre oprimir al extranjero, al huérfano, a la viuda, a su prójimo. Ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos. Es decir, el pueblo en sí estaba corrompido y estaba faltando a toda la ley de Dios, a todo el mandamiento del Señor. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra mentirosa que no aprovecha. Es más fácil creer a la mentira que a la verdad. Una vez le dije a un pastor, le dije, no, que cuesta que llegue la gente, pero si un pastor, no sé, se colocara un plumero, unas plumas medio raras y empezara a hacer como un baile medio así, la gente va a creer y se va a llenar la iglesia. Pero cuando los siervos del Señor predican la verdad, enseñan la palabra, visitan y trabajan conforme a la voluntad del Señor, la gente no quiere creer, no se quiere acercar. ¿Por qué? Porque chocan con la palabra de Dios. Vamos a escuchar de aquí para adelante el 9 hasta el 11, que es hermoso. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Se da cuenta, habla de nuevo en relación al templo. De nuevo habla en relación a la casa de Jehová. Pero la condición de los que iban al templo, la condición de los que iban a la casa de Jehová, era mala. Era mala y dice que Dios lo estaba mirando. A ellos los miraban, podían llegar con la tremenda ofrenda, podían llegar con los mejores trajes, pero sus obras eran malas.
sino había solamente que llegar con bonita presencia al templo. Había que vivir bien, sus caminos y sus obras tenían que ser buenas. La fe sin obra es muerta, ¿me entiende? Entonces, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, wow, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Estos eran los personajes que iban, ¿dónde? Al templo. Estos iban al lugar, al lugar santificado, al lugar más puro donde residía la presencia de Dios. Es un lugar que, no sé, era lo más limpio. Ellos iban a ensuciar aquel lugar. Quizás levanta sus manos, levanta vuestras manos limpias. No tenían manos limpias, no había nada limpio en ellos, pero hablaban del Señor. Llevaban sus bonitas ofrendas delante de Dios. Y Dios le expresa en el versículo 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Señor, yo ya vine a tu casa, puedo seguir pecando libremente. No, el Señor, no me vengo a la casa del Señor, total, no hay corrección. No, nadie me ve, yo vengo, bonito, bonita presencia y todos me ven bien. Pero el Señor es el que ve quién llega a su casa. El Señor ve la condición. No, nosotros vemos a los hermanos cuando entran a la iglesia, a la hora de la reunión, qué bonito. Pero Dios lo vio durante toda la semana, lo ha visto, qué ha hecho, en qué lugar, qué situaciones, aún en lo oculto, Dios lo ha visto. Cuando llega a la casa es donde está el Espíritu Santo, donde Dios usa su palabra, usa sus siervos, y la palabra empieza a fluir. Y empieza a llegar a dónde? A los corazones. Y a muchos no les va a gustar esta palabra. Entonces, en el versículo 11, Jesús expresa esta palabra también. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Siempre hablamos del comercio, en referencia a Jesús, porque de día están los comerciantes, dentro del patio, dentro del templo, estaban comerciando, habían cambistas de dinero, de plata, pero en esta situación estaban también los que vendían la oveja, era un comercio. Y muchos de nosotros decimos, esta es cueva de ladrones, pero lo vemos en el sentido de los comerciantes. Pero aquí al profeta Dios le está marcando que ellos son ladrones. Y que habla como cueva de ladrones. Son de una cueva de ladrones como la cueva de Alibaba con sus 40 ladrones. ¿Me entiende? Y ir a esa cueva de ladrones y decir que ese lugar es santo, que ese lugar es bello, que ese lugar se siente la presencia de Dios. ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a entender? No, ¿dónde? ¿Qué Dios se va a sentir si este hace esto o si este hace esto? ¿Cómo eran acusados cada uno de ellos? Yo creo que en esta situación, cuando llegaban al templo, cuando llegaban para adorar a Dios, cada uno sabía, este hizo esto otro. Este no, este es terrible. Todos sabían la condición de cada uno. De cada uno eran conocidos. Y Dios le marca en este sentido, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Vamos a seguir leyendo hasta del 12 hasta el versículo 17. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo.
Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores en este templo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Todavía Dios le sigue hablando de su casa, el lugar, el templo, donde se invoca su nombre. Y donde es invocado su nombre no está limpio. Cuando hay un estudio que nosotros hemos pasado que es de los querubines, y los querubines que están en el arca están así, para que la presencia de Dios se pose sobre ellos, la presencia de Dios no toque lo impuro, no toque lo inmundo. Y aún esos querubines están, en Ezequiel marca que ellos están y la presencia de Dios desciende, pero ellos son los primeros que se colocan. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios no toque nada impuro, nada contaminado. Imagínense cómo debería estar la casa del Señor, limpia, pura, entrando con gente pura, gente limpia. Pero sus caminos y sus obras no eran rectas. El 12 habla del lugar de que volvieran atrás. Anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. Bajo el liderazgo de Josué, el tabernáculo se erigió en Silo, en el territorio de Efraín, situado en el reino del norte. Hallazgos arqueológicos indican que los filisteos la destruyeron, Cuando nosotros estudiamos el libro de Samuel, empieza el libro de Samuel que estaba Elí en Silo, y estaban sus hijos Ofni y Fines, ¿se acuerdan? Y habla de ese lugar donde se iba a adorar el nombre del Señor. Aún los hijos de Elí eran los corruptos, eran los que no conocían, siendo sacerdotes, no conocían al Señor. Entonces, ahí vemos cómo el culto, el ir a adorar, el ir a bendecir, el ir a dejar ofrendas, el ir a consagrarse delante de la presencia de Dios, era un hecho meramente físico. Solamente era quizá una responsabilidad, pero no había un compromiso de corazón, de cambiar, de convertimiento. Y Dios llama al pueblo a un convertimiento. Qué terrible era para Dios entender esto y ver que los que entraban a la casa, a su casa, no entraban limpiamente. Y muchas veces cínicamente. Dice el versículo 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondiste. 14. Haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo. Empieza de nuevo esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Pero ellos, aquí viene, había una confianza mayor en qué? En la casa, más que en Dios. Ahí empieza un detalle. No, la casa, la iglesia. Si un terremoto bota al templo en Silo o bota al templo de Jerusalén, quizá ellos se mueren. Cuando ellos perdieron el arca, perdimos a Dios, pero la presencia de Dios se posaba sobre el arca. ¿Se acuerdan? Pero ellos no entendían que Dios no era el que moraba en el arca. El arca no era Dios. Y ellos pensaron que habían perdido a Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener claro quién es nuestro Dios. Aquí el pueblo de Judá nos está enseñando quién es nuestro Dios. No es los elementos, no es las cosas que nosotros vemos visiblemente o donde vamos a adorar. No, ese es un lugar donde invocamos el nombre del Señor. Pero el Señor está con nosotros en todo lugar. El pueblo de Judá no lo veía así.
Total, Dios no nos ve. Cuando voy a su casa, iré lo más limpio, me voy a lavar, voy a vaciarme bien enjabonado. Pero aunque se lavara con todo el jabón, no iban a ser limpios. Os echaré de mi presencia, le dice el Señor. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Y Dios en el 16 le está marcando tú. Se lo dice de nuevo a Jeremías. Jeremías ama a su pueblo. Jeremías está viendo que sí está mal. Y Dios le está mostrando cada vez a Jeremías entre buscar a alguien bueno, entre ver que alguien haga justicia, no hay nadie. Pero Dios le dice a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, no pierdas el tiempo, Jeremías, ni ruegues, porque no te oiré. Si nosotros vamos a los capítulos anteriores, también Dios le marca al profeta que no tiene que orar por el pueblo. Y se me perdió, mire. También Dios le marca al profeta que no tiene que orar por el pueblo. No clamara porque Dios no va a oír. Entonces, Dios ya tiene determinado. Dios le está mostrando, está teniendo una relación con el profeta. Pero el juicio que va a hacer el profeta está quedando muy claro que su misericordia, la misericordia de Dios es increíble, que está buscando todos los medios de arrepentimiento de ellos. Todas las formas, Él está siendo testigo. Y eso duele al corazón del profeta, que no puedan entender, que ellos se pongan duros, que no haya un razonamiento. Pero Dios le marca, tú no ores, Jeremías. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Le está mostrando. El profeta no es ciego, es alguien consciente. Hay una relación de Dios con el profeta que es increíble. No, Dios no está haciendo las cosas porque sí, y la hago y ejecuto, y quizás nadie supo por qué lo hizo. Dios está mostrando las razones a su siervo. Mira, Jeremías, ve lo que hacen esto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y aquí le marca una parte pero muy dolorosa. Vamos a leer del 18 hasta el 22. Y los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a iras, dice Jehová? ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas del día que los saque de la tierra de Egipto. Por eso Dios le está diciendo al profeta, no ruegues, que le está diciendo que no ores al profeta. No le dices, no hagas oración ni ruegues, porque yo no te oiré. Ahora ve lo que ellos hacen, Jeremías. Anda a ver lo que hacen en la ciudad. Y Dios le está diciendo, mira lo que están haciendo. Y empieza a hablar del hijo, del padre y de las mujeres. Cómo ellos están empinados, no solamente uno en la familia, no solamente el hombre. Está en esta situación, siendo el pueblo de Dios, siendo de la tribu de Judá, siendo de
del pueblo de Jerusalén, de la calle de Jerusalén, viviendo en Jerusalén mismo, ellos aún así se preparan. ¿Para qué? Para darle celebridad a la reina del cielo. La reina del cielo es una referencia a los asirios babilónicos. Astarte o Istar, adorada en todo Oriente. La reina del cielo era la diosa del amor y la fertilidad. Su adoración incluía un poco de incienso, una torta con forma de mujer, o una luna creciente o una estrella, o una libación. Parece que eran principalmente las mujeres las que adoraban a esta diosa. Pero esta idolatría se extendió por todo el territorio y la practicaron familias enteras, incluidos los niños. ¿Cómo no iba a estar molesto el Señor? En su propia ciudad, en el propio pueblo. Y son estos mismos los pueblos que iban al templo del Señor. ¿Ah? Mostrando que ellos estaban cumpliendo la ley, que andaban en los preceptos del Señor, en los caminos del Señor, pero Dios le muestra al profeta, le dice, no, Jeremías, no clames por ello. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en familia para hacer ofrenda a dioses ajenos y marca una parte importante para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. No, obran más bien ellos mismos su propia confusión. En el capítulo 3, versículo 24 y 25, habla de esta palabra, la confusión. Dice, ciertamente vanidad son los collados, el bullicio sobre los montes, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios. Y aquí de nuevo Dios le dice, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, no, obran más bien ellos mismos su propia confusión. ¿Se da cuenta cómo empiezan a hilarse las palabras? Los términos que salen atrás siguen avanzando hacia adelante, pero está explicando el por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios va a castigar a su pueblo? No quieren entender. No quieren en ningún sentido. Dios dice que del 20, que Dios a causa del pecado de los hombres es castigar aún la naturaleza. Y la ira de Dios se va a derramar sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestro holocausto sobre vuestro sacrificio y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé acerca del holocausto de víctima el día en que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé diciendo, escuchad qué cosa, mi voz. Ellos no quieren oír. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad por el camino que os mandé. Cuando hablamos, andad por el camino que os mandé, Dios le decía, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos. Cada uno andaba por su propio camino, pero Dios le está marcando, andad por el camino que os mandé, no armen su propio camino. Ellos andaban por sus caminos y sus obras, sus malas obras. Pero Dios tenía un camino trazado para ellos, pero no andaban por aquel camino. Y Jesús nos marca que Él es el camino. ¿Se da cuenta? Cristo viene a hacer a la iglesia el camino. Pero el problema es que a veces como cristianos queremos hacer nosotros nuestro camino y caemos, oiga,
en el mismo error que el pueblo de Israel. Caemos en la misma dificultad, sabiendo que Él es nuestro camino. Andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. Yo conozco a mucha gente que ellos quieren andar bajo sus propias ideas. No me gusta que no, esto no es así. No, yo no creo que esto sea, yo no creo que esto es así. No, yo creo que esto es así. Y cuando usa uno el yo creo, estamos en un problema. Está usando su consejo, su idea, su pensamiento. No es lo establecido por Dios. Y Dios nos ha dejado lo que debemos de hacer, no lo que uno o cada uno quiera creer. Entonces, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En vez de avanzar, retrocedieron. 25, y voy a tomar, y os envié todos los profetas, mi siervo, enviándolo desde temprano y sin cesar. Señor mandó, si empezamos a ver los profetas, había uno que estaba terminando, Dios ya iba levantando otro, y otro iba terminando, Dios iba levantando. Y esos son los que mayormente tienen sus libros, pero aparte de eso, habían otros profetas. Otros profetas que quizás no tenían el libro y que de una u otra manera Dios también lo usó. Pero el pueblo no quiso oír y Dios mandó profeta tras profeta y dice la palabra enviándolo desde temprano y sin cesar, pero no escucharon. ¿Qué? Ahí podemos ver la misericordia del Señor. Dios habla desde antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero el antes de tiempo, Dios empieza, pero mucho antes. Pero el corazón duro no quiere entender. No van a entender la voz de Dios. 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Si los padres hicieron mal, los hijos lo hicieron peor. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Qué dura situación para el profeta. ¿Ah? Quizás el profeta quería orar. Quería al Señor pedir misericordia, Señor, hazlos cambiar. No ores por ellos, Jeremías. Ellos están obrando mal. Y estos son los hechos que el Señor vio. Vamos a leer juicio sobre una religión obscena. Del 28 al 34 para ir terminando. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, ni valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Bien, aquí tengo como subtítulo Juicio sobre una religión obscena. Ahí vamos entendiendo, y aquí Dios va, usted escuchó, o si usted también está leyendo,
con todo lo que nosotros ya habíamos leído anterior, ya basta Jeremías, ya no había que orar. Pero con lo que Dios añade del 28 al 34, y pasa un poquito más unos versículos, porque no termina ahí la expresión, sigue avanzando. Pero lo que Dios le da a entender a Jeremías es peor. Es peor. Si ellos hacían masa y ofrenda a la diosa, a la reina del cielo, aquí están ofreciendo a sus hijos. Y ya pasa a ser algo atroz delante del Señor, lo que Dios nunca le había pedido. Ellos llegan y lo hacen para otros dioses. Lo que Dios nunca le había pedido, quizás lo más querido del hombre, sus hijos, pero ellos son capaces de entregar su hijo a una estatua, a una piedra, a un madero. Qué complicado, hermanos. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello, y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. El hecho de cortarse el cabello me da una situación, una ayuda, me dice, es una señal de duelo. La larga melena del nazareo simbolizaba su consagración a Dios. Judá había abandonado su dedicación a Dios y ahora se lamentaba sobre las colinas yermas donde cometió tantos actos malvados. Y al cortarse el cabello, más que adoración, más que la bendición, más que la consagración, era como un duelo, una vergüenza. Córtate el cabello, le marcaba en ese sentido al pueblo de Judá. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Pusieron ¿qué cosa? Sus abominaciones, sus aberraciones. La colocaron ¿en dónde? En la casa del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios no iba a estar enojado? ¿Cómo Dios no iba a castigar a su pueblo? Es decir, Jeremías entiende por qué no debe declamar. Jeremías ve por qué no puedes orar. ¿Cómo habrá estado el corazón de Jeremías? Uno va a decir, no, si era el profeta llorón o por las palabras que expresaba Jeremías, cómo se retorcía por dentro. Pero Jeremías era un hombre compasivo, un hombre que quizás quería convertir a alguien, que a alguien o alguno escuchara y se convirtiera de sus caminos, que creyera a Dios, a este Dios de misericordia, pero no lo que hicieron hacer. Y Dios le mostraba cada vez a Jeremías que estaban muy mal. Esto está mal, esto está mal. Era una escala, empezamos de poquito y va subiendo a una escala peor. Cada vez es peor el pecado de Judá. Terrible. Y Dios le lo está marcando en este sentido y muy fuerte a Jeremías. Han edificado los lugares altos de Tofé, que está en el valle de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, miren lo que marca Dios, cosas que yo no les mandé, ahora ni subió en mi corazón, nunca lo pensé, nunca le pensé pedirle a sus hijos, dijo el Señor, nunca, pero una idea, a veces un Dios, aparece otra situación, pero ellos son capaces de hacerlo. Es cosa increíble. Y Dios se da cuenta, Dios que le mostraba el amor, que le mostraba la bendición, la bendición del primogénito, de bendecir a los primogénitos, de bendecir a los hijos, de que sus hijos fueran bendecidos a través de la padre y siguiera esta bendición a través de ellos, de generación en generación. Ellos eran capaces quizás de entregar a su primogénito.
y entregarlo al Dios del fuego. Marca que en esto estaba Moloc. En el valle del hijo de Hinón, al sur de Jerusalén, era el lugar en que se adoraba a Moloc y se sacrificaban niños a él. Tofet, cerca del extremo oriental de la parte sur de dicho valle, se utilizaba con frecuencia para designar cualquier enclave donde se practicara el sacrificio de niños. Los escribas hebreos ponían en ocasiones cosas vergonzosas en lugar de estas palabras debido a la espantosa práctica que se llevaban a cabo allí. Los lugares altos fueron escenario de semejantes rituales paganos durante el reinado de Acaz y de Manasés. La ley mosaica prohibía terminantemente los sacrificios humanos. Pues la otra vez en un documental veíamos una de la idea del dios Moloch, era un toro. Y este toro se le abría por el lado la barriga y se introducía ahí alguien. Se cerraba y por debajo se prendía el fuego y la persona dentro de este como tambor se empezaba a quemar y tenía solamente una bombillita como una trompeta así y que por ahí podía respirar, pero cuando la gente respiraba por esa bombillita sonaba como que el toro estaba bramando y salía humo por sus narices. Quizás la gente gritaba y salía como un sonido de toro y para ellos era la invocación para el dios Moloch. Dios lo prohibió. ¿Cómo habrá sufrido esa gente, esos niños encerrados en ese tambor que hervía? Ese tambor donde tocaba se empezaban a derretir vivos. ¿Cómo Dios habrá escuchado aquellos gritos? Y Dios que le decía a su pueblo, yo nunca le pedí eso, ni pasó por mi mente ni mi corazón, pero ellos lo pudieron hacer. ¿Para quién? Para una estatua, para otros dioses que no eran su Dios. Hay gente, hay personas, y puedo decir que estuvieron en las congregaciones, pero nunca hubo una manifestación, nunca hubo un sacrificio, nunca hubo algo de ellos quizá por de parte de Dios, pero van a otros sectores, van a otros lugares, son capaces de derramar su alma y por cosas que Dios no le ha pedido. Dios lo ve todo, Dios lo entiende todo. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se dirá Tofet, ni el valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del esposo, la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Si entendemos el castigo que venía sobre Jerusalén, sobre Judá, era increíblemente espantoso, pero sus hechos, sus caminos, sus obras eran espantosas delante del Señor. Eran crueles. No solamente porque servían a dioses ajenos, no. También sus obras, sus hechos eran crueles, aberrantes, irracionales, de entregar aún hasta sus propios hijos y quemarlos. Para Dios no cabía en él ese sentimiento o esa idea de poder, de tolerar aquello. Por eso Dios iba a castigar a esta nación. Y para seguir y volver al 16, tú pues no ores por este pueblo, ni te levantes por ellos, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿Tenía razón el Señor? Sí, la tenía. Capítulo 8 viene, el Señor le sea bendiciendo y le esperamos. Marque usted si le ha gustado algún versículo que le ha llamado la atención y el Señor le esté bendiciendo. Un gusto estar con ustedes en este momento.